La fría cerámica del baño resonó con el eco metálico del botiquín al cerrarse. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el viejo espejo ovalado que acababa de encontrar en el ático de la casa de mi recién fallecida tía Carmen. Un objeto que siempre me había producido una inexplicable inquietud desde niña, con su marco de madera oscura intrincadamente tallado y su superficie ligeramente empañada por el tiempo. Nunca mires fijamente a ese espejo por mucho tiempo, Elena, me había advertido tía Carmen en incontables ocasiones, con una mirada cargada de un temor que entonces no comprendía. Nunca sabes quién puede estar mirándote desde el otro lado. Palabras que ahora, en la soledad de esta casa silenciosa y llena de recuerdos, resonaban con una fuerza siniestra. Desafiando su advertencia, impulsada por una mezcla de curiosidad y un escalofrío que me recorría la espalda, levanté el espejo y me observé. Mi reflejo pálido y demacrado por el reciente duelo me devolvió la mirada. Pero entonces, por una fracción de segundo, juré haber visto algo más detrás de mí en el reflejo. Una sombra fugaz, una figura oscura que se desvaneció tan rápido como apareció, dejando tras de sí una sensación helada y la inquietante pregunta, ¿estaba sola en esta casa? La casa de tía Carmen siempre había tenido una atmósfera peculiar, una pesadez en el aire que muchos atribuían a su antigüedad y a la acumulación de objetos de varias generaciones. Pero para mí, había algo más, una sensación latente de presencias invisibles, de susurros silenciosos que parecían emanar de las paredes. Ahora, tras su muerte y al ser la única heredera, me encontraba sola ordenando sus pertenencias, intentando desentrañar los secretos que su vida solitaria parecía haber acumulado. El ático, un espacio polvoriento y lleno de trastos olvidados, era el lugar que más me repelía. Un laberinto de cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas blancas y objetos extraños que parecían conservar fragmentos de un pasado ajeno. Fue allí, escondido detrás de un viejo baúl carcomido por la carcoma, donde encontré el espejo. Su superficie no era un reflejo perfecto. Tenía una cualidad opaca, casi como si una fina capa de polvo invisible se hubiera adherido a su cristal a lo largo de los años, distorsionando ligeramente las imágenes. Al limpiarlo con un trapo viejo que encontré cerca, la neblina pareció disiparse un poco, pero aún persistía una extraña profundidad, una sensación de que al mirar en él, no solo veía mi propio reflejo y el espacio detrás, sino algo más, una especie de velo que separaba este mundo de otro. La advertencia de tía Carmen sobre no mirarlo fijamente comenzó a cobrar un nuevo significado. ¿A qué otro lado se refería? ¿Qué o quién podría estar acechando detrás del reflejo? Durante los siguientes días, intenté evitar el espejo, guardándolo en una caja junto con otros objetos antiguos. Pero una fuerza invisible parecía atraerme hacia él, una curiosidad malsana que crecía con cada noche que pasaba en la casa silenciosa. Una noche, incapaz de resistirme más, saqué el espejo de su escondite. La luz de la luna que se filtraba por la ventana del dormitorio iluminaba su superficie, creando reflejos plateados y sombras danzantes. Me senté en la cama, sosteniéndolo entre mis manos, sintiendo el frío de su marco de madera calar mis dedos. Lentamente, elevé el espejo y volví a observar mi reflejo. Nada parecía diferente al principio. Pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, comencé a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. El reflejo de la habitación parecía ligeramente distorsionado, los ángulos no coincidían perfectamente con la realidad. Y entonces, lo vi de nuevo. Un movimiento sutil detrás de mi reflejo, en el espacio que se suponía vacío. Una sombra que se movía con una lentitud antinatural, como si estuviera observándome desde una distancia infinita. El miedo se apoderó de mí, paralizándome.
Esta vez, la sombra no se desvaneció de inmediato. Se detuvo, y por un instante, creí distinguir una forma vagamente humanoide, oscura y silenciosa, mirándome fijamente a través del espejo. ¿Qué era esa presencia que acechaba detrás del reflejo? ¿Era una ilusión de mi mente perturbada por el duelo y la soledad, o era algo más siniestro, algo que tía Carmen había intentado advertirme toda mi vida? La respuesta, temía, estaba a punto de revelarse, y el espejo de las ánimas se convertiría en una ventana a una pesadilla que jamás podría haber imaginado. El terror me inmovilizó, mis ojos fijos en la sombra oscura que se cernía detrás de mi reflejo en el espejo. Su forma, aunque vaga, sugería una figura humanoide alta y delgada, envuelta en una oscuridad que parecía absorber la escasa luz de la luna. No podía distinguir rasgos faciales, solo dos puntos ligeramente más oscuros donde podrían haber estado los ojos, observándome con una intensidad que calaba hasta mis huesos. Un frío intenso emanaba del espejo, extendiéndose por mis manos y subiendo por mis brazos, como si la superficie de cristal fuera una puerta abierta a un reino helado. Lentamente, muy lentamente, la sombra comenzó a moverse. No con la torpeza de un ser físico, sino con una fluidez espectral, deslizándose a través del reflejo del espacio detrás de mí con una gracia antinatural. Parecía acercarse, la oscuridad que la envolvía intensificándose, como si el propio espejo la estuviera atrayendo hacia nuestro lado de la realidad. Un nudo de pánico se formó en mi garganta, impidiéndome gritar o siquiera respirar. Mi mente gritaba, instándome a apartar la mirada, a soltar el espejo maldito, pero mis manos parecían estar pegadas a su frío marco de madera, incapaces de obedecer la orden de mi cerebro aterrorizado. Entonces, la sombra se detuvo justo detrás de mi reflejo. Su rostro invisible parecía estar a centímetros del mío, separado solo por la superficie del cristal. La sensación de ser observada se intensificó hasta volverse casi física, como si una presencia invisible estuviera respirando sobre mi nuca. El hedor dulzón y rancio que había notado vagamente en el ático se hizo más fuerte, emanando ahora directamente del espejo, llenando la habitación con un aroma nauseabundo a flores marchitas y carne en descomposición. Un susurro, apenas audible al principio, comenzó a emanar del espejo. No era mi propia respiración reflejada, sino una voz tenue y distante, cargada de una tristeza infinita y un anhelo desesperado. Las palabras eran indistintas, sílabas arrastradas y gemidos silenciosos que parecían provenir de las profundidades del tiempo y el sufrimiento. A medida que la sombra se acercaba más en el reflejo, el susurro se hizo más fuerte, tomando una cualidad más definida. Aunque todavía no podía entender las palabras, la emoción que transmitían era inconfundible: soledad, dolor y una necesidad desesperada de conexión. De repente, un movimiento brusco en el reflejo me sobresaltó. La sombra extendió una de sus extremidades oscuras, una forma alargada y huesuda que parecía surgir de la propia oscuridad del espejo. Lentamente, su mano espectral se acercó a mi reflejo, como si intentara tocarme a través de la superficie de cristal. El terror finalmente rompió el hechizo que me mantenía paralizada. Dejé caer el espejo con un grito ahogado, el sonido metálico resonando en la quietud de la noche. El espejo cayó sobre la alfombra con un golpe sordo, quedando boca arriba. Corrí hacia la puerta, tropezando con mis propios pies en mi desesperada huida. Salí de la habitación y bajé las escaleras a toda velocidad, sin atreverme a mirar atrás. Me encerré en el salón, mi corazón latiendo salvajemente, mi respiración entrecortada por el miedo. Pasé el resto de la noche acurrucada en el sofá, temblando y escuchando cada crujido de la vieja casa. La imagen de la sombra en el espejo, su mano espectral acercándose a mi reflejo,
Se repetía una y otra vez en mi mente, torturándome. Sabía que lo que había visto no era producto de mi imaginación. El espejo de tía Carmen era algo más que un simple objeto antiguo. Era una puerta, un portal a un mundo oscuro y desconocido, habitado por presencias que anhelaban cruzar al nuestro. A la mañana siguiente, decidí que no podía quedarme en esa casa ni un minuto más. Empaqué mis pertenencias a toda prisa, con la intención de abandonar la hacienda lo antes posible. Pero al subir al ático para recoger la última de mis cajas, lo vi. El espejo estaba allí, en el mismo lugar donde lo había encontrado, como si nunca se hubiera caído. Y en su superficie empañada, justo donde mi reflejo debería haber estado, vi la tenue figura de la sombra oscura, observándome fijamente. Esta vez, el susurro era más claro, más insistente, y por primera vez, creí entender una palabra, una súplica desgarradora que heló mi sangre: quédate. ¿Podría escapar de la influencia del espejo maldito? ¿O estaba ya atrapada en su red oscura, destinada a convertirme en otra alma perdida en la casa de las ánimas? El terror apenas había comenzado. El aire fresco de la noche penetraba a través de la ventana abierta de la cabaña, trayendo consigo el aroma húmedo de la tierra y el susurro distante de las hojas moviéndose con la brisa. Estábamos acampando, un grupo de amigos buscando una escapada de la ruidosa ciudad en los remotos bosques de la Sierra de Cazorla. Marcos, el más escéptico del grupo, acababa de contar una historia de fantasmas local, riéndose de nuestra creciente tensión. Son solo leyendas, chicos. El bosque no es más que árboles y animales. Pero justo en ese momento, un sonido heló la risa en sus labios y la sangre en nuestras venas. Un silbido agudo y prolongado, que no parecía provenir de ningún pájaro conocido, resonó entre los árboles, acercándose lentamente. Un silbido que tenía una cualidad extraña, casi inteligente. Y lo más aterrador de todo, sonaba justo afuera de nuestra cabaña. La decisión de acampar en esa parte del bosque había sido impulsiva. Queríamos un lugar apartado, lejos de las rutas turísticas habituales, para conectar realmente con la naturaleza. Encontramos una pequeña cabaña de madera abandonada, aparentemente utilizada hace años por leñadores, y decidimos pasar la noche allí. Aunque tenía un aspecto un poco desvencijado, parecía lo suficientemente sólida como para protegernos del frío y de cualquier animal salvaje. La noche cayó rápidamente, tiñendo el bosque de sombras profundas y misteriosas. Encendimos una fogata fuera de la cabaña, las llamas danzantes creando un círculo de luz vacilante en la oscuridad circundante. Compartimos historias, reímos y disfrutamos de la tranquilidad del lugar, hasta que Marcos decidió contar la leyenda del silbador del bosque. Según la historia local, se trataba del espíritu de un antiguo cazador que se había perdido en el bosque y ahora vagaba por sus senderos, atrayendo a los incautos con su silbido para perderlos también. Mientras Marcos imitaba el supuesto silbido espectral con una risa burlona, el verdadero sonido resonó en el bosque. Era mucho más agudo y penetrante de lo que él había intentado imitar y tenía una cualidad melódica inquietante. No sonaba como un silbido humano, ni como el canto de ningún animal que conociéramos. Parecía tener una intención, una llamada. El silencio cayó sobre nuestro grupo. Las llamas de la fogata crepitaban, pero el único otro sonido era el del silbido, que se acercaba cada vez más. Podíamos sentir cómo la tensión aumentaba entre nosotros, incluso Marcos, el escéptico, tenía una expresión nerviosa en su rostro. Tal vez sea un zorro o algún otro animal, intentó decir, pero su voz no sonaba muy convencida. El silbido se detuvo justo afuera de la cabaña.
Podíamos sentir una presencia invisible al otro lado de las paredes de madera. El aire se volvió más frío y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mis amigos, sus rostros pálidos reflejando mi propio terror. Nadie se atrevía a moverse o a hablar. De repente, un golpe seco resonó en la puerta de la cabaña. Un golpe lento y deliberado, como si algo o alguien estuviera llamando. El silbido comenzó de nuevo, justo después del golpe, esta vez más suave, casi un susurro musical justo al otro lado de la madera. ¿Qué o quién estaba silbando en la oscuridad del bosque? ¿Era el espíritu del cazador de la leyenda o algo mucho más siniestro? ¿Y qué quería esa presencia llamando a nuestra puerta en medio de la noche? Estábamos a punto de descubrir que las leyendas locales a veces tienen raíces mucho más oscuras y reales de lo que podríamos imaginar. El golpe en la puerta resonó en el pequeño espacio de la cabaña, amplificado por el silencio expectante. El silbido que le siguió fue aún más inquietante, una melodía lúgubre que parecía acariciar la madera de la puerta, como una invitación helada a abrirla. Nadie se atrevió a moverse. Nuestros corazones latían con fuerza, el único sonido audible aparte del crepitar ocasional de las brasas moribundas de la fogata. Finalmente, Elena, la más valiente del grupo, rompió el silencio con una voz apenas audible. ¿Quién? ¿Quién está ahí? No hubo respuesta verbal. Solo el silbido persistente, ahora un poco más fuerte, como si la presencia al otro lado de la puerta se hubiera impacientado. Marcos, aunque visiblemente nervioso, intentó recuperar su compostura escéptica. Debe ser el viento jugando con las ramas o algún animal curioso. Pero su voz temblaba ligeramente, delatando su creciente miedo. Nadie le creyó. El silbido tenía una cualidad demasiado intencional, demasiado melódica para ser algo natural. Con cautela, Daniel se acercó a la ventana más cercana a la puerta y espió a través de una rendija entre las tablas de madera. Su rostro se contrajo de terror. Retrocedió lentamente, sus ojos muy abiertos y llenos de un miedo indescriptible. ¿Qué? ¿Qué viste?, preguntó Laura, su voz temblaba. Daniel no pudo responder de inmediato. Tragó saliva con dificultad y finalmente susurró, no. No era nada que conozca. Era alto. Muy alto. Y parecía no tener rostro. Solo oscuridad. Y el silbido parecía venir de su cabeza. El pánico comenzó a extenderse entre nosotros. La idea de una presencia informe y silenciosa acechándonos en la oscuridad del bosque, capaz de emitir ese silbido antinatural, era más aterradora que cualquier leyenda. Decidimos que lo mejor era permanecer juntos y esperar hasta el amanecer. Apagamos la fogata para no atraer más la atención y nos acurrucamos en un rincón de la cabaña, escuchando atentamente cualquier sonido del exterior. El silbido continuó durante toda la noche. A veces se acercaba a la cabaña, otras veces se alejaba en la distancia, pero nunca cesaba por completo. Parecía rodearnos, jugando con nuestros nervios, esperando el momento oportuno. Los golpes en la puerta se hicieron más frecuentes, a veces suaves y persuasivos, otras veces fuertes y amenazantes. Cada sonido nos hacía temblar de miedo. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse entre los árboles, el silbido finalmente cesó. El silencio que le siguió fue casi tan opresivo como el sonido mismo. Lentamente, con extrema cautela, abrimos la puerta. No había nadie afuera. Solo el bosque tranquilo y aparentemente inofensivo, bañado por la suave luz de la mañana. Inspeccionamos los alrededores de la cabaña.
No encontramos huellas, ni señales de ninguna presencia extraña. Era como si todo hubiera sido una pesadilla colectiva. Pero el terror en los ojos de Daniel y el recuerdo del silbido antinatural eran demasiado reales para ser simples ilusiones. Decidimos abandonar el bosque de inmediato, sin decir una palabra sobre lo que habíamos vivido. Queríamos dejar atrás esa pesadilla y volver a la seguridad de la ciudad. Pero ninguno de nosotros pudo olvidar el silbido en el bosque, la sensación de una presencia oscura y sin rostro acechándonos en la noche. Y hasta el día de hoy, cada vez que escuchamos un silbido en el viento, un escalofrío recorre nuestras espaldas, recordándonos que en la oscuridad de la naturaleza acechan horrores que van más allá de nuestra comprensión. ¿Qué era el silbador del bosque? ¿Una leyenda hecha realidad, o algo mucho más antiguo y siniestro que habita en las profundidades de la Sierra de Cazorla? Nunca lo sabremos con certeza, pero la experiencia nos marcó para siempre, enseñándonos que algunos silencios son más aterradores que cualquier ruido. La superficie oscura y tranquila del lago Negro reflejaba las estrellas como un espejo de obsidiana. El aire nocturno era frío y húmedo, cargado con el olor a tierra mojada y algas. Estábamos en una excursión de fin de semana, buscando un poco de paz y tranquilidad lejos del bullicio de la ciudad. Pero la leyenda local que nos había contado el anciano pescador en la orilla nos había helado la sangre. Se decía que en las profundidades del lago habitaba una criatura antigua, algo que no era de este mundo, y que por las noches llamaba a los incautos con una voz hipnótica, atrayéndolos hacia su perdición en las frías y oscuras aguas. Al principio nos habíamos reído, achacándolo a cuentos de viejos. Pero mientras estábamos sentados junto a la orilla, disfrutando del silencio de la noche, un sonido suave y melodioso se elevó desde el centro del lago. Una voz dulce y seductora, cantando en un idioma desconocido, que parecía llamar directamente a nuestras almas. Y lo más aterrador de todo, sentíamos una extraña e irresistible urgencia de levantarnos y caminar hacia la orilla, hacia la oscuridad que nos llamaba desde las profundidades. El lago Negro siempre había tenido una reputación misteriosa entre los habitantes de la región. Su agua oscura y profunda, rodeada de un denso bosque de pinos, le daba un aire sombrío y aislado. A diferencia de otros lagos cercanos, sus aguas siempre permanecían frías, incluso en los días más calurosos del verano, y la leyenda de la criatura que habitaba en sus profundidades era transmitida de generación en generación como una advertencia silenciosa. Nosotros, un grupo de 5 amigos aventureros, no éramos precisamente supersticiosos, pero la intensidad con la que el anciano pescador nos había contado la historia nos había dejado una sensación de inquietud. Sus ojos nublados brillaban con una extraña mezcla de miedo y convicción mientras describía la voz de la criatura, dulce como la miel, pero helada como la muerte, decía, capaz de embrujar a cualquiera que la escuchara. La primera noche en la orilla del lago transcurrió sin incidentes. Nos dedicamos a montar nuestras tiendas de campaña, encender una fogata y preparar la cena. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado, reflejándose en la superficie tranquila del lago. Después de cenar, nos sentamos junto al fuego, contando historias y disfrutando de la paz del lugar. Fue alrededor de la medianoche cuando la escuchamos por primera vez. Una melodía suave y etérea que parecía surgir de las profundidades del lago. No era el sonido de ningún animal conocido, ni el murmullo del viento entre los árboles. Era una voz, dulce y femenina, cantando en un idioma que ninguno de nosotros pudo identificar. Las notas eran hipnóticas, cargadas de una tristeza profunda y un anhelo irresistible. Una extraña sensación se apoderó de nosotros. Una urgencia repentina e incontrolable de levantarnos y acercarnos a la orilla del lago.
Nuestros cuerpos parecían moverse por voluntad propia, impulsados por una fuerza invisible. Miré a mis amigos. Sus ojos estaban vidriosos, sus rostros en trance, mientras comenzaban a levantarse lentamente. Yo también sentía la misma compulsión, una necesidad casi física de responder a la llamada de la voz que emanaba de la oscuridad del lago. ¿Qué era esa criatura que cantaba desde las profundidades del lago negro? ¿Era la leyenda cierta, una antigua entidad con el poder de controlar las mentes? Y si nos acercábamos a la orilla, respondiendo a su llamada seductora, ¿qué destino nos esperaba en las frías y oscuras aguas? El terror silencioso del lago comenzaba a envolvernos. La urgencia de acercarme a la orilla era casi insoportable. Mis músculos se tensaban, preparándose para obedecer la misteriosa llamada que resonaba en la oscuridad del lago. A mi alrededor, mis amigos se movían con una lentitud onírica, sus rostros inexpresivos, sus ojos fijos en la superficie oscura del agua. Era como si una fuerza invisible nos estuviera atrayendo, hilvanando nuestros movimientos con la melodía seductora que emanaba de las profundidades. Intenté resistirme, aferrándome con todas mis fuerzas a la cordura. Mi mente gritaba, alertándome del peligro, recordándome la leyenda del anciano pescador. Pero mi cuerpo parecía no responderme, impulsado por un deseo primario e incontrolable. Era una lucha interna aterradora, mi voluntad enfrentándose a una fuerza externa poderosa y desconocida. En un esfuerzo desesperado, clavé mis dedos en la tierra, intentando anclarme al suelo. El dolor agudo en mis manos logró romper ligeramente el trance. Por un instante, la melodía pareció debilitarse y la urgencia de moverme disminuyó. Miré a mis amigos, que seguían avanzando lentamente hacia la orilla, ajenos a mi breve momento de lucidez. «Chicos, deténganse», grité con todas mis fuerzas, mi voz quebrándose por el miedo y el esfuerzo. Mi grito pareció tener un ligero efecto en ellos. Se detuvieron por un instante, sus cabezas ladeándose ligeramente, como si estuvieran escuchando otra voz, una voz familiar en medio del embrujo. La melodía del lago se intensificó, como si la criatura se diera cuenta de mi resistencia y tratara de reafirmar su control. La voz se hizo más dulce, más persuasiva, prometiendo paz y olvido en sus profundidades oscuras. La urgencia de acercarme a la orilla volvió con más fuerza, amenazando con doblegar mi voluntad. Volví a cerrar los ojos, concentrándome en mis recuerdos, en mis seres queridos, en todo lo que me ataba a la vida. Luché con todas mis fuerzas contra la influencia hipnótica de la voz, aferrándome a la realidad como un náufrago a una tabla en medio de una tormenta. Lentamente, con un esfuerzo agónico, logré mover un pie, luego el otro. Retrocedí lentamente, alejándome de la orilla, manteniendo mis ojos cerrados para no sucumbir a la fascinación del lago. Podía sentir la mirada invisible de la criatura sobre mí, la frustración palpable en la melodía que ahora sonaba ligeramente más aguda y amenazante. Cuando finalmente estuve lo suficientemente lejos de la orilla, me dejé caer al suelo, exhausto y temblando. Abrí los ojos y vi a mis amigos allí, inmóviles, mirando fijamente la superficie oscura del lago. La melodía seguía resonando en el aire, aunque con menos intensidad. «Tenemos que irnos de aquí», exclamé, mi voz ronca por el miedo. Ahora. Mis palabras parecieron romper el hechizo por completo. Mis amigos parpadearon, sus ojos recuperando el brillo de la conciencia. Se miraron unos a otros, confundidos y asustados, como si acabaran de despertar de un mal sueño. Sin decir una palabra, nos levantamos y comenzamos a recoger nuestras cosas a toda prisa, con la sensación de que algo oscuro y peligroso nos observaba desde las profundidades del lago.
Empacamos nuestras tiendas de campaña y el equipo con manos temblorosas, sin atrevernos a acercarnos demasiado a la orilla. Al amanecer, ya estábamos lejos del lago Negro, dejando atrás su misteriosa belleza y su llamada seductora. Ninguno de nosotros volvió a mencionar lo que había sucedido esa noche. Pero todos sabíamos que habíamos escapado por poco de algo terrible, algo que acechaba en las profundidades oscuras, esperando pacientemente a que alguien escuchara su canción. ¿Qué destino les esperaba a aquellos que sucumbían a la llamada del lago Negro? ¿Y qué antigua entidad poseía una voz tan dulce y letal? Preferimos no saberlo, llevando con nosotros el escalofriante recuerdo de la noche en que casi fuimos arrastrados a las profundidades por la melodía de la oscuridad. El espejo pulido del ascensor reflejaba mi imagen cansada después de una larga jornada laboral. Estaba solo, subiendo a mi apartamento en el 10º piso de este edificio antiguo en el centro de la ciudad. Siempre había sentido una ligera incomodidad al viajar solo en este ascensor, especialmente por la noche. Tenía algo en su atmósfera silenciosa y en el tenue parpadeo de su luz que me ponía los nervios de punta. Pero esta noche, la incomodidad se transformó en un terror helado cuando, por el rabillo del ojo, vi algo moverse en el reflejo detrás de mí. Una sombra alta y deforme que no se correspondía con mi propia figura, deslizándose lentamente desde una esquina del ascensor que en realidad estaba vacía. Y lo más aterrador de todo, parecía estar mirándome fijamente a través del espejo. Vivía en un edificio de apartamentos antiguo con una historia larga y, según algunos vecinos ancianos, un tanto turbia. Se rumoreaba que varias muertes inexplicables habían ocurrido entre sus paredes a lo largo de los años, alimentando historias de fantasmas y presencias inquietantes. Siempre había descartado esos relatos como simples supersticiones urbanas, producto de la imaginación de gente mayor con demasiado tiempo libre. El ascensor era particularmente antiguo, con paneles de madera oscura y un espejo grande en una de sus paredes. Su movimiento era lento y a menudo hacía ruidos extraños, crujidos y gemidos metálicos que contribuían a su atmósfera inquietante. Intentaba evitarlo siempre que podía, prefiriendo subir los 10 pisos por las escaleras, pero después de un día agotador, la pereza siempre terminaba venciéndome. Esa noche, el cansancio era particularmente pesado. Cerré los ojos por un instante mientras el ascensor ascendía lentamente, deseando llegar a la comodidad de mi apartamento. Fue entonces cuando la vi. La sombra. Al principio, pensé que era un truco de mi vista, una ilusión causada por el cansancio y la luz parpadeante. Pero al abrir los ojos y mirar directamente al espejo, la sombra seguía allí. Era alta y delgada, con una forma vagamente humanoide pero grotescamente alargada, como si sus extremidades se hubieran estirado de forma antinatural. Se movía con una lentitud inquietante, deslizándose sin hacer ruido a través del reflejo de la pared vacía del ascensor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me giré bruscamente, esperando encontrar a alguien detrás de mí, alguna explicación lógica para esa aparición. Pero el ascensor estaba vacío. Solo yo y mi reflejo tembloroso en el espejo. Volví a mirar el espejo, mi respiración entrecortada por el miedo. La sombra seguía allí, inmóvil ahora, como si esperara. Parecía emanar una oscuridad palpable, un frío que podía sentir incluso a través de mi ropa. Y sus dos puntos más oscuros, donde deberían estar los ojos, estaban fijos en mi reflejo, observándome con una intensidad que me heló la sangre. ¿Qué era esa sombra que acechaba en el espejo del ascensor? ¿Era un producto de mi mente agotada, o una manifestación de las oscuras historias que rodeaban a este viejo edificio? Y lo más aterrador de todo,
¿Qué quería esa presencia de mí, mirándome fijamente desde el otro lado del reflejo? El viaje a mi apartamento se había convertido en un descenso a una pesadilla que apenas comenzaba. El terror me paralizó por un instante, mis ojos clavados en la sombra deforme que me observaba desde el espejo del ascensor. Su quietud era tan inquietante como su movimiento anterior, como si estuviera estudiando mi reacción, disfrutando de mi miedo. El aire en el pequeño espacio cerrado se volvió pesado, opresivo, cargado de una sensación de malestar indescriptible. Lentamente, muy lentamente, la sombra comenzó a moverse de nuevo. Esta vez, no se deslizaba por la pared del reflejo, sino que parecía acercarse a mi propia imagen. Su forma alargada se inclinó ligeramente, como si estuviera tratando de ver mi rostro con más claridad. El frío que emanaba del espejo se intensificó, envolviéndome en una sensación helada que no tenía nada que ver con la temperatura del ascensor. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atascada en mi garganta, paralizada por el miedo. Mis manos se aferraron con fuerza a mi maletín, mis nudillos blancos por la tensión. Quería desesperadamente que el ascensor llegara a mi piso, que las puertas se abrieran y pudiera escapar de esa pesadilla reflectante. El parpadeo de la luz del ascensor se hizo más pronunciado, creando destellos intermitentes que hacían que la sombra pareciera temblar y distorsionarse en el espejo. Por un instante, creí que iba a desaparecer, que todo era un truco de la luz y mi imaginación. Pero cada vez que la luz volvía, la sombra seguía allí, observándome con su presencia oscura e inmutable. De repente, la sombra extendió una de sus extremidades alargadas hacia mi reflejo. Parecía una mano huesuda y deforme, emergiendo de la oscuridad del espejo con una lentitud aterradora. El terror me invadió por completo. Cerré los ojos con fuerza, esperando que al abrirlos, la pesadilla hubiera desaparecido. Pero al abrirlos de nuevo, la sombra seguía allí, su mano espectral ahora mucho más cerca de mi reflejo. Podía sentir una presión fría en el aire, como si esa mano invisible estuviera a punto de tocarme a través de la superficie del espejo. En un acto de desesperación, me lancé hacia los botones del ascensor, golpeándolos al azar con la mano temblorosa. Quería que se detuviera, que las puertas se abrieran en cualquier piso, con tal de escapar de esa presencia aterradora. El ascensor continuó su lento ascenso, ignorando mis súplicas silenciosas. La sombra en el espejo seguía acercándose, su forma oscura ocupando cada vez más espacio en el reflejo. Sentía que estaba atrapado, sin escapatoria, en una caja metálica con una presencia espectral que me observaba con una intención desconocida pero siniestra. Justo cuando la mano de la sombra pareció tocar mi reflejo, el ascensor se detuvo con un ligero golpe. Las puertas se abrieron lentamente, revelando el pasillo tenuemente iluminado de mi 10º piso. Salí del ascensor tambaleándome, sin atreverme a mirar atrás. Corrí por el pasillo hasta mi apartamento, cerrando la puerta con llave y apoyándome contra ella, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Pasé el resto de la noche con todas las luces encendidas, mirando constantemente al espejo de mi propio apartamento, temiendo ver esa sombra oscura reflejada allí también. Nunca volví a subir solo en ese ascensor por la noche. Y cada vez que lo hacía, incluso de día y acompañado, no podía evitar mirar el espejo con una punzante sensación de terror, preguntándome si la sombra seguiría acechando en el reflejo, esperando su momento para cruzar al otro lado. ¿Qué quería la sombra del espejo del ascensor? ¿Era un espíritu atrapado en el edificio, o algo mucho más oscuro que se alimentaba del miedo de los que viajaban solos en la noche? La respuesta permanecía oculta en el reflejo, un recordatorio constante de que a veces, lo más aterrador se esconde a plena vista, esperando en las sombras para revelarse.
La lluvia golpeaba insistentemente contra el cristal de mi ventana, creando un ritmo monótono que hacía aún más profundo el silencio de la noche. Estaba despierto, luchando contra el insomnio, observando las luces borrosas de la calle a través del cristal empañado. De repente, mi atención se centró en la ventana del apartamento de enfrente, en el edificio vecino. Estaba a oscuras, como casi siempre a esas horas. Pero entonces, en medio de la negrura, dos puntos brillantes se encendieron, fijos y penetrantes, observando directamente hacia mi ventana. No eran luces artificiales. Eran ojos. Unos ojos que brillaban con una intensidad antinatural en la oscuridad y que parecían saber que los estaba mirando. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que no parecían ojos humanos. Eran más grandes, más separados, y tenían un brillo rojizo y siniestro que me heló la sangre. Vivía en un barrio tranquilo, en un edificio de apartamentos de mediana altura. Conocía a algunos de mis vecinos, al menos de vista, pero el apartamento de enfrente siempre había estado envuelto en un halo de misterio. Nunca había visto a nadie entrar o salir, y sus ventanas permanecían constantemente cerradas y oscuras. Los rumores entre los vecinos eran vagos y contradictorios. Algunos decían que estaba deshabitado, otros que vivía allí un anciano solitario y excéntrico que nunca salía. Esa noche, la tormenta parecía haber intensificado la extraña atmósfera que rodeaba al edificio de enfrente. El viento aullaba entre los edificios y los relámpagos iluminaban brevemente las ventanas oscuras, revelando sombras inquietantes en su interior. Cuando vi los ojos por primera vez, pensé que era mi imaginación jugando conmigo debido a la falta de sueño y el ambiente tormentoso. Pero al observarlos con más atención, no había duda de que eran reales. Dos puntos de luz rojiza, fijos e inamovibles en la oscuridad de la ventana vecina, mirándome directamente. Sentí una punzante sensación de incomodidad, la certeza de que esos ojos no eran normales. No tenían el parpadeo suave y natural de los ojos humanos o animales. Eran estáticos, como si pertenecieran a una criatura inanimada pero consciente, observándome desde la oscuridad con una inteligencia fría y calculadora. Me aparté de la ventana bruscamente, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Encendí la luz de mi habitación, como si la claridad pudiera ahuyentar la inquietante imagen que había visto. Pero incluso con la luz, la sensación de ser observado persistía, como si esos ojos siguieran fijos en mí a través de la pared. Volví a acercarme a la ventana con cautela, espiando detrás de la cortina. Los ojos seguían allí, en el mismo lugar, brillando con su luz rojiza y antinatural en la oscuridad del apartamento vecino. Esta vez, tuve la impresión de que se habían movido ligeramente, como si estuvieran ajustando su enfoque hacia mí. ¿Qué o quién poseía esos ojos extraños que me observaban desde la ventana de enfrente? ¿Era el solitario vecino del que hablaban los rumores, o algo mucho más siniestro que había encontrado un hogar en la oscuridad de ese apartamento misterioso? Y lo más aterrador de todo, sabían que los estaba mirando, ¿y qué harían ahora que sabían que los había visto? La noche de insomnio se había convertido en una vigilia aterradora. El miedo me mantuvo paralizado junto a la ventana, espiando con cautela detrás de la cortina. Los ojos rojizos en la oscuridad del apartamento vecino seguían fijos en mi ventana, su brillo antinatural inmutable. No parpadeaban, no se movían, simplemente observaban con una intensidad que me hacía sentir como un insecto bajo un microscopio. Intenté encontrar una explicación lógica. Tal vez era un reflejo extraño de alguna luz de la calle, o algún tipo de dispositivo luminoso que alguien había colocado en la ventana. Pero la forma en que brillaban, la sensación de que estaban vivos y conscientes, desmentía cualquier explicación racional.
Lentamente, muy lentamente, uno de los ojos pareció moverse. No un parpadeo, sino un ligero desplazamiento lateral, como si la criatura detrás de ellos estuviera inclinando la cabeza para observarme mejor. El terror se intensificó, convirtiéndose en una punzante sensación de vulnerabilidad. Sentía que esa presencia al otro lado de la calle podía verme claramente, conocía mi existencia, y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Retrocedí de la ventana, alejándome de esa mirada inquietante. Encendí todas las luces de mi apartamento, tratando de crear una barrera de claridad contra la oscuridad que acechaba enfrente. Pero incluso con la luz brillante, la imagen de esos ojos rojizos seguía grabada en mi mente, persiguiéndome en cada rincón de mi hogar. No podía dejar de mirar hacia la ventana vecina. Una fuerza invisible me atraía de nuevo al cristal, a espiar en la oscuridad donde esos ojos esperaban. Cada vez que miraba, seguían allí, observándome con la misma intensidad fría y calculadora. Pasé horas así, en una tensa vigilia, alternando entre esconderme de la ventana y espiar con cautela detrás de la cortina. La lluvia seguía golpeando el cristal, su ritmo constante acentuando el silencio aterrador del resto de mi apartamento. Alrededor del amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse entre las nubes, volví a mirar la ventana vecina. Los ojos rojizos habían desaparecido. La ventana estaba oscura y silenciosa como siempre. Sentí un ligero alivio, la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla producto de mi imaginación. Pero la intensidad del miedo que había sentido era demasiado real para descartarlo por completo. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en los ojos en la ventana vecina. Observaba el edificio de enfrente constantemente, buscando alguna señal de la presencia que los poseía. Pero todo permanecía igual, ventanas oscuras y silenciosas, sin rastro de vida. Intenté hablar con algunos de mis vecinos sobre el apartamento de enfrente, preguntando si sabían quién vivía allí. Pero nadie parecía tener información clara. Algunos repetían los viejos rumores, otros simplemente encogían los hombros, indiferentes al misterio del apartamento oscuro. Una noche, mientras volvía a casa del trabajo, vi una ambulancia y varios coches de policía estacionados frente al edificio vecino. Había un pequeño grupo de curiosos observando la escena. Me acerqué y pregunté a un oficial qué había sucedido. Me dijo que habían encontrado el cuerpo de un anciano en el apartamento, llevaba muerto varios días. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El anciano solitario de los rumores. ¿Podrían haber sido sus ojos los que vi en la ventana esa noche de tormenta? Pero esos ojos no parecían humanos. Tenían un brillo antinatural, una intensidad siniestra que no se correspondía con la mirada de un anciano enfermo. Nunca supe la verdad sobre los ojos en la ventana vecina. Si fuera un producto de mi imaginación, un último vistazo del alma de un vecino fallecido, o algo mucho más oscuro que acechaba en la oscuridad de ese apartamento misterioso. Pero cada vez que miro hacia las ventanas de los edificios vecinos por la noche, no puedo evitar sentir un escalofrío y preguntarme si habrá otros ojos observando desde la oscuridad, esperando ser vistos. La noche de la tormenta me dejó una inquietante certeza: a veces, los horrores más extraños se esconden a plena vista, justo al otro lado de la calle, esperando en silencio en la oscuridad. El aire frío y húmedo de la cripta subterránea envolvía mi cuerpo mientras la tenue luz de mi linterna danzaba sobre las paredes de piedra cubiertas de musgo y las lápidas carcomidas por el tiempo. Estaba allí, en lo profundo del antiguo cementerio familiar, siguiendo las instrucciones crípticas de un viejo grimorio que había encontrado en el desván de la casa de mi abuelo.
Un libro que hablaba de un antiguo ritual, un pacto con entidades de otro plano, capaz de conceder deseos a cambio de un precio oscuro y desconocido. Impulsado por la desesperación y la ambición, estaba a punto de invocar algo que tal vez hubiera sido mejor dejar durmiendo en las sombras. Y justo cuando comencé a recitar las palabras arcaicas del grimorio, una ráfaga de viento helado apagó mi linterna, sumiéndome en una oscuridad absoluta, y una voz gutural resonó en la cripta, susurrando mi nombre con una familiaridad aterradora. La casa de mi abuelo siempre había estado llena de misterios y secretos. Objetos antiguos, libros extraños y leyendas familiares que hablaban de pactos oscuros y fortunas inexplicables. Después de su muerte, mientras ordenaba sus pertenencias, encontré el grimorio escondido en un cofre viejo cerrado con llave. Su tapa de cuero estaba desgastada y cubierta de símbolos extraños, y sus páginas amarillentas contenían rituales y conjuros escritos en un latín arcaico. Al principio, lo descarté como una curiosidad macabra, un producto de la imaginación de un hombre obsesionado con lo oculto. Pero a medida que mi situación financiera se volvía más desesperada, la tentación de probar el ritual del pacto comenzó a crecer en mi mente. ¿Qué tenía que perder? ¿Acaso no eran solo palabras en un libro viejo? Siguiendo las instrucciones del grimorio, localicé la antigua cripta familiar en el cementerio abandonado detrás de la casa. Era un lugar sombrío y olvidado, con lápidas rotas y maleza creciendo entre las tumbas. La entrada a la cripta era una pesada puerta de piedra sellada con óxido y tiempo. Con gran esfuerzo, logré abrir la puerta, revelando un descenso oscuro y húmedo. El aire en el interior era frío y pesado, cargado con el olor a tierra mojada y muerte. Con mi linterna como única guía, me adentré en la cripta, sintiendo cómo la atmósfera opresiva se cernía sobre mí. Encontré el altar de piedra descrito en el grimorio en el centro de la cripta. Estaba cubierto de polvo y telarañas, pero los símbolos grabados en su superficie coincidían con los del libro. Coloqué el grimorio sobre el altar y comencé a recitar las palabras del antiguo ritual en voz baja, sintiendo cómo la atmósfera en la cripta se volvía más densa y cargada de una energía invisible. Las sombras danzaban en las paredes al compás de mi voz, y un escalofrío recorrió mi cuerpo a medida que las palabras arcaicas resonaban en el silencio sepulcral. Justo cuando pronuncié la última frase del conjuro, la ráfaga de viento helado apagó mi linterna, sumiéndome en una oscuridad absoluta. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido de mi propia voz resonando en la cripta. Podía sentir una presencia invisible cerca, observándome en la oscuridad. Y entonces, la voz gutural resonó en la cripta. No era una voz humana, sino un sonido profundo y resonante que parecía emanar de las propias piedras de la tumba. Susurró mi nombre, claro y definido, con una familiaridad que me heló la sangre. Era como si esa entidad me conociera, me hubiera estado esperando. ¿Qué era esa voz que me llamaba en la oscuridad de la cripta? ¿Había logrado realmente invocar algo antiguo y poderoso con mi desesperado ritual? Y lo más aterrador de todo, ¿cuál sería el precio de mis deseos, ahora que esa presencia oscura conocía mi nombre? El pacto en la cripta antigua apenas había comenzado, y el terror de sus consecuencias ya comenzaba a envolverme. Historia 6. El pacto en la cripta antigua, parte 2. El susurro de mi nombre en la oscuridad helada de la cripta resonó en mis oídos, sembrando un terror primario que paralizó cada músculo de mi cuerpo. Estaba solo, sumido en una negrura absoluta, con la certeza escalofriante de que no estaba solo. La voz gutural parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez, envolviéndome en una sensación opresiva de presencia invisible. Intenté hablar, pero mi voz se quedó atascada en mi garganta, atenazada por el miedo.
Solo un gemido ahogado escapó de mis labios resecos. Podía sentir el peso de una mirada invisible sobre mí, una observación fría e intensa que calaba hasta lo más profundo de mi ser. Lentamente, muy lentamente, una tenue luz comenzó a emanar del altar de piedra. No era la luz brillante de mi linterna, sino un resplandor verdoso y espectral que parecía surgir de los propios símbolos grabados en la superficie de la piedra. A medida que la luz se intensificaba, comencé a distinguir una forma que se materializaba sobre el altar. Era una figura alta y esquelética, envuelta en sombras que parecían moverse independientemente de la tenue luz. Sus extremidades eran largas y huesudas, terminando en manos con dedos afilados como garras. Su rostro estaba oculto en la oscuridad, pero dos puntos de luz roja brillaban intensamente en el hueco donde deberían estar sus ojos, observándome con una malevolencia palpable. El hedor a azufre y tierra removida llenó el aire, haciéndome toser y arder los ojos. La voz gutural resonó de nuevo, esta vez con una cualidad más definida, aunque seguía sin sonar humana. «Has llamado, mortal». Y yo he respondido. El terror finalmente rompió el hechizo que me mantenía paralizado. Retrocedí tambaleándome, tropezando con las lápidas rotas en mi desesperada huida. Quería escapar de esa cripta maldita, de la presencia aterradora que había invocado con mi ambición desesperada. ¿Qué? ¿Qué quieres? Logré balbucear, mi voz temblaba incontrolablemente. La figura espectral sobre el altar se inclinó ligeramente, su cabeza huesuda moviéndose con una lentitud antinatural. Los puntos rojos que eran sus ojos se fijaron en mí con una intensidad escalofriante. Tus deseos. El grimorio habla de ellos. Riqueza, poder. ¿Qué anhela tu corazón, mortal? La tentación era fuerte. La promesa de mis sueños hechos realidad, ofrecida por una entidad de otro plano. Pero el terror que emanaba de esa figura oscura, el hedor nauseabundo y la frialdad antinatural de la cripta me alertaban del precio terrible que segaramente tendría ese pacto. No. No quiero nada, dije con más firmeza, tratando de controlar mi temblor. Cometí un error. Quiero que te vayas. Una risa gutural resonó en la cripta, un sonido que no tenía alegría, solo burla y oscuridad. Una vez que se hace la llamada, mortal, no se puede deshacer. El pacto ya está sellado. La figura espectral extendió una de sus manos huesudas hacia mí. Una fuerza invisible me inmovilizó, impidiéndome moverme. Sentía como una energía fría y oscura se extendía por mi cuerpo, como si algo intentara reclamarme. El precio. Siempre hay un precio, susurró la entidad, su voz ahora más cercana, como si estuviera justo a mi lado. Y el tuyo. Será pagado. La luz verdosa del altar se intensificó, envolviendo la cripta en un resplandor espectral. La figura oscura se acercó lentamente, sus ojos rojos brillando con una promesa aterradora. ¿Cuál sería el precio de mi pacto? ¿Qué destino me esperaba ahora que había llamado a las puertas de lo desconocido? En la oscuridad de la cripta antigua, mi desesperación había desatado algo terrible y mi ambición estaba a punto de ser pagada con un horror inimaginable.